noches, bienvenidos, bienvenidas. Después de esta maravillosa pandemia que hemos tenido durante 2 años, os damos la bienvenida otra vez al cole para la graduación de esta clase de 5 años. Y bueno, los protagonistas son ellos, lo han trabajado todos ellos y bueno, ya sabemos. Bueno, os dejo con ellos. Escondido del océano vivían 2 estrellas de mar en un hermoso arrecife de coral. Por la chimenea salían burbujas. Las estrellas de mar estaban preparando su comida. De pronto, un remolino de mar sorprendió a las orcas que fueron a refugiarse al arrecife de coral. Estrellas y orcas trituraron el bacalao y lo echaron a la sopa. Cerca del arrecife nadaban los delfines que también se decidieron a llamar. Estrellas y delfines desmenuzaron los arenques y los echaron a la sopa. A lo lejos las focas divisaron las burbujas al arrecife y se acercaron. Estrellas y focas picaron los camarones y los echaron a la sopa. El remolino se iba haciendo cada vez más grande y los peces payaso vieron cómo salían las burbujas del arrecife de coral y nadaron rápidamente para refugiarse. Estrellas y peces payaso cortaron las camas y las echaron a la sopa. El remolino era gigante y los tiburones nadaron al refugiarse en el arrecife de coral. Estrellas
sopa. El aroma del arrecife llegó hasta la superficie. Los pingüinos decidieron nadar hasta allí. Hola, estrellas. ¿Nos podemos quedar aquí hasta que pase Ñemolino? Claro, pingüino, estamos preparando una sopa. Me encanta esa sopa. Tomar, echale calamar. Las estrellas y los pingüinos cortaron los calamares y lo echaron a la sopa. Las tortugas nadaron rápido hasta el arrecife antes que la tapara el remolino. Hola, estrellas. ¿Podemos quedarnos aquí hasta que pase el remolino? Claro, tortugas. Estamos preparando una sopa. Me encanta nuestra sopa. Toma, echale al sorpresa. Estrellas y tortugas desmenuzaron el cangrejo y lo echaron a la sopa. Por último solo quedaban las medusas, que con el aroma que venía del arrecife decidieron cobijarse ahí. ¡Hola, estrellas! ¿Podemos quedarnos aquí hasta que pase el remolino? Claro, Medusa. Estamos preparando una sopa. Me encanta nuestra sopa. Tomar, echar de Medusa. Estrellas y medusas picaron las medusas pequeñas y las echaron a la sopa. Atención, ahora solo hay que esperar que la sopa hierva. Fuera seguía el remolino, pero en el arrecife todos estaban animados. Contaron historias, cantaron canciones. Hace mucho que no nos divertíamos tanto. Pues habrá que repetir. ¡Desde luego! En ese momento las estrellas del mar llegaron con la sopa y dijeron: La sopa está lista. el olor de la sopa era fantástico. Las estrellas de mar sirvieron a sus invitados. Los animales cogieron la cuchara, la metieron en el plato, la llenaron de sopa y se la metieron para la boca. Durante unos segundos se quedaron en silencio. ¡Está deliciosa! ¡Está riquísima! Nunca habíamos probado una sopa tan buena. ¡Esta es la mejor sopa del mundo!
Los animales les miraron asombrados. ¡El ingrediente secreto soy nosotros! Y los animales siguieron disfrutando de la velada con la mejor sopa del mundo. Mientras, fuera, el remolino se iba alejando cada vez más y más y más. Mis sueños son ir arriba, gran equivocación. Que tu propio mundo no tiene comparación. Que pueda ver allá afuera, que cause toda emoción. Bajo el mar, vive contento, siempre sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar, si vas a ser imparable. Mientras nosotros siempre miramos bajo el mar. Los meses son muy felices, aquí tienen libertad. Los meses ahí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar. Si alguien nos fríe y nos cocina, cánsate. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Sin problema entre sus vidas tú vivirás. Bajo el mar, hay siempre tiempo en nuestro mundo natural. La agarra y la toca, para estudiar se olvida. Siempre es no vaya bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y el contrabajo, oye a cruzar. Es que no cabe, porque soy mucho. Soy mucho. Bueno, listo. Bueno, vamos a hacer entrega de diplomas porque estos chicos y estas chicas por fin, después de 3 años, ¿a dónde vais a ir? ¡A primaria! Bueno, vais a pasar genial. Bueno, pues empezamos. Martín Vidales Álvarez.
hemos llamado por sus apellidos, pero voy a llamar por su nombre. Bueno, a ver, que tiene mucho nombre, pero súper genial. Manuela Varela García de la Peña. A ver, que mira, que estaban en pareja, que ya son amigas desde los bebés y han coincidido hasta en la obra de teatro. O sea, estas son amigas de verdad, ¿verdad, Sara? ¡Un aplauso para Sara! Bueno, a ver, un poco de vino del pasado, pero ya es como ya de los nuestros, ya, ¿verdad? ¿Sí? ¡Hala! ¡Un aplauso por él! Bueno, el año pasado también nos vino Daniel, y tenemos aquí a Daniela. Vale. Bueno, no pasa nada, esto es el directo. Daniela, por favor, venga. A ver, otro aquí, los chicos que son aquí activos, potentes, pero geniales. ¡Los Costa, por favor! También otro amigo de Landa, que incluso han ido a la obra de teatro juntos, Forever and Ever. Marco, por favor, venga para acá, Marco, por favor. A ver, ¡ay, qué suerte! Ay, difícil, empieza como tu nombre. Daniel, ¿serás tú? Bueno, venga, para acá. Pero ya os he llamado por tu nombre, ¿verdad? Que son 3 años y tan fácil, y ya pasamos. Pues un aplauso fuerte para Isa. Véngase para acá, Rebeca, una por favor. Viene para acá, venga, un aplauso para Zoe. Bueno, y estas chicas, no las últimas, pero aquellas que han dado ahí con la obra de
que nos han ayudado a todos. Paciencia, que has aguantado hasta aquí, todos tus compañeros y todos ¡un fuerte aplauso para Usina! Vamos a bajar, vamos a quitar las capas un momento que hace mucho calor. Pero antes de que tenemos que dar un mini regalo, ¿vale? Nos ha ayudado por aquí. A ver, profe Natalia, por favor, suba usted como Nos ha acompañado dos cursos, una super profe. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Buena profe. Se me dio diploma, ¿eh? Hoy nos hemos podido reunir y yo quería dar gracias sobre todo a Olaya, que nos ha montado todo el sonido de la obra, la música. A ver, cuidado. Nos ha ayudado a montar toda esta obra que no ha sido nada. Ahora se ve en 5 minutos súper fácil, pero llevamos ya meses con ello para dar vuelta atrás. Entonces también quería que le diese un fuerte aplauso a todo el profesorado por la... La merendola. Estoy infame. Bueno, 3 años son muy difíciles de resumir. No sé, mi móvil, yo no sé cuántas fotos, cuántos vídeos tengo. Mi móvil más bien no es de mi intimidad, es de la tribu Elisa. Entonces he intentado resumir estos 3 años. El siguiente, Daniel, escucha, en el siguiente vídeo que vais a poder ver ahora. Pues espero que os guste.
María é unha superheroína que vive trepidantes aventuras, sempre na procura dun mundo mellor. As nenas e nenos son os verdadeiros protagonistas. Crecendo nunha terra de desigualdades e injustizas, son os que posúen o superpoder de cambiar o mundo, de construir un futuro no que vivir en paz. Hay moitos peixes nadando sen parar, nadando cara adiante, nadando cara atrás. Hai peixes pequeniños que acaban de nacer, e hai peixes moi grandes que os queren comer. No mar hai moitos peixes nadando sen parar, nadando cara adiante, nadando cara atrás. Hai peixes pequeniños que acaban de nacer, e hai peixes moi grandes que os queren comer. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. ¡Ay, eres una preciosa! Después de lavar aparece una raza. Este niño que tengo en el colo, después de lavar aparece un retorno. Canta, pasarinho, canta. El polillo pola, el sol se levanta. Por un monte verde, por un verde monte. Alegrando las herbas, alegrando los montes.
olvidarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sale a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no. Este es el momento en el que Marina pasa a ser la protagonista, solo por 5 minutos, porque los protagonistas son los niños, ¿vale? Entonces, yo en representación de las familias, ¿vale? Bien. Bueno, todos queremos y necesitamos que sepas que tanto para nuestros niños y niñas como para nosotras y nosotros, eres y has sido una persona muy, muy importante. Cuando te conviertes en madre, ese pequeño ser que tienes en brazos de repente pasa a ser la persona más importante y el instinto de protección nos invade. Entonces llega un momento complicado en el que tienes que elegir, bueno, y no es fácil, no es fácil. Entonces la mayoría de nosotras y nosotros teníamos preocupaciones, algunas comunes, pues otras no tanto, ¿no? Pues yo qué sé, pues es de diciembre, va a ser capaz de dar clase bien, tendrá una profe de 3 años, tendrá una profe cada año, qué método usará, le va a gustar a mi niño o a mi niña la profe,
se adaptará sin problemas al grupo porque se incorpora tarde, ya está el grupo formado. Será muy estricta, se pasará ya a castigar. Tal y como es mi hijo o mi hija, podrá adaptarse a su personalidad, la respetará. Es tan tímida que no habla con nadie, será capaz de hablar con ella, de ahondar en ella. Me gustaría que mejorase su socialización, que resolviese sus conflictos, lo conseguirá gracias a ella. Bueno, podría seguir y la lista como madre sería enorme porque nos invaden preocupaciones infinitas, ¿vale? Estamos llenas de inquietudes, de nervios, pero entonces llegaste tú. Hicimos una reunión. Marina desde el primer momento fue siempre muy segura de sí misma, con las ideas claras, nos fue quitando preocupaciones, ¿vale? Y la mayoría, tras la primera reunión grupal, nos fuimos con ese sentimiento de todo va a ir bien. Y así fue, porque todas las familias coincidimos en lo mismo, que nuestros piratillas no podían haber tenido una mejor profe. Es la mejor, sin duda, para ellos. Entonces, nada, las familias nos sentimos inmensamente afortunadas por haber podido disfrutar de ti durante estos 3 años. Tu dedicación y tu esfuerzo son máximos. Solo tenemos que mirar el vídeo con todo lo que ha hecho con ellos, mirar esta sala en la que ha trabajado día y casi noche a veces, ¿vale? Y tu paciencia con ellos y con nosotros, que no siempre somos fáciles como familias. Esa forma de guiarles, de enseñarles y de hablarles, siempre respetuosa, con cariño y amor, pero a la vez firme y marcándole los límites, porque hacían falta muchas veces, claro. Y también explicarnos a nosotras qué método ibas a seguir para que juntos podamos trabajar en casa. Entonces, también nos gustaría agradecerte todos los consejos que nos diste, los libros que nos recomendaste, los consejos cuando nos sentíamos totalmente perdidas, las pautas que nos marcaste y tu apoyo y preocupación en momentos delicados, haciéndonos un seguimiento cariñoso pero respetuoso desde la distancia, pero haciéndonos sentir tu presencia. No nos queda mucho más que decir, pero me queda claro que lo que ha significado para nosotros. Se nos ponen nerviosos. De todas formas, por si tienes dudas, tenemos una sorpresita que hemos hecho para ti, donde todos los piratillas te quieren dedicar unas palabras. ¡No habéis dicho nada! Así que te toca sentarte con ellos. ¡Hala, no habéis dicho nada de nada! Hola María, esto es uno de mis parques favoritos. Y gracias por enseñarme tantas cosas de clase. Cuando esté en primero te voy a echar mucho de mano. Hola, profe, te quiero mucho. Cuando sepa leer, los voy a ir a leer libros. Te quiero mucho, 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 mega mucho. ¡Mua, mua, 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 mua! Gracias por ser mi profe. Un beso. Hola, Marina. Gracias por enseñarnos tanto.
aunque a veces te hayas enfadado un poco con nosotros. Un beso, chao. Hola Marina, quiero volver a verte pronto, me gusta mucho estar contigo. Adiós, te quiero mucho. Adiós. Hola Marina, eres la mejor profe del mundo. Te quiero mucho. Sé que nos vamos a seguir viendo en el cole. Muchos besos. Muchas gracias por todo, Marina. Besos. Marina, muchas gracias por ser mi profe. Te voy a echar de menos. Hola, profe Marina. Gracias por enseñarme tantas cosas estos años. Chao, que pases felices vacaciones. Marina, esta es mi piscina. Chao. Hola Marina, gracias por ser nuestra profe estos 3 años. Te quiero mucho. Chao. Hola Marina, te he hecho de menos. Gracias por todos estos días. Marina, te quiero. Hola Marina, te queremos mucho. Te vamos a echar mucho de menos en primaria, aunque te vamos a seguir viendo. Eres la mejor profe del mundo. Chao Marina, muchos besos. Hola Marina, te voy a echar mucho de menos cuando vaya a primaria. Te quiero mucho, muchos besos. Marina, eres la mejor profe del mundo. Hola Marina, gracias por todo lo que me haces. Un beso, te quiero mucho. Te voy a presentar una canción. María mayor, una verde camisa, botones tan morosos, brillos y velas de largo cabello, y anda a enamorar como un mozocero. Un beso Marina, gracias por todo, te queremos mucho, chicos. Chao Marina, gracias. Gracias, por todo. Un besiño, te queremos. Chao Marina. Marina, te queríamos decir que nos ha encantado estar contigo. Hemos aprendido mucho contigo. Chao. Hola Marina, que sepas que te quiero mucho y me enseñaste a leer y a escribir, que es lo más importante. Tú fuiste la primera profe que tuve. Y por eso te quiero mucho y yo. Chao. Muchos besos. Chao. Marina, te voy a echar muchísimo de menos. Te quiero un montón. ¡Mua, mua, mua! Muchas gracias, pero lo habéis puesto muy fácil y yo siempre digo, si las familias nos apoyan al profesorado, esto va solo. Lo que pasa que hay que trabajar siempre en sintonía, respetuosa, y ellos, aunque son 18, la verdad que... Conmigo 19, la verdad que yo siempre vengo con una sonrisa al cole, sí que me enfado con ellos obviamente, ellos se enfadan conmigo, pero es aprendizaje en esta vida, y yo la verdad que quisiera dar las gracias por estos 3 años, que han sido fantásticos, que estos de primaria os lo vais a pasar genial, porque son un grupo estupendo y maravilloso y os tienen a vosotros como familias. Entonces eso yo creo que ya va todo solo.
Y muchas gracias por venir esta tarde. Gracias por la atención. Ah, espera, porque ellos tienen una... Esperad, porque ahí... Ellos han decorado unas bolsas. Dentro van unas sorpresas. No las hemos dado aquí en el escenario porque van a empezar a sacar todo. Entonces sí que decidimos que una vez que acabase la graduación les vamos a dar su bolsa y Es que nos faltaba esta parte. Que se ha